Hola, somos User T38 y gracias a Mundos Digitales y CICE estamos aquí presentando Open Windows. Espero que os guste. Quedan 10 segundos. Es hora de decir adiós. Quizá debería parar y empezar de nuevo. Vale, hola. ¿Qué tal vais? Ya vais notando que sobraba algún gin tonic anoche, ¿no? Bueno, la charla que vamos a ver ahora es bastante impresionante. Es un trabajo de este estudio que se llama User T38, que por cierto, para el que adivine por qué se llaman así, tengo una camiseta de Platige que me viene pequeña, ¿vale? O sea que para el que lo adivina habrá premio. Esta charla va a estar muy interesante porque cuando les vino a ver la productora, en realidad habían escrito un guión que no sabían cómo lo iban a hacer. O sea que estos chicos han empezado a contar cómo hicieron la preproducción de la postproducción. Os dejo que os lo cuenten y nos vemos luego para unas preguntitas. Un fuerte aplauso. Hola, muy buenas. Bueno, ante todo, daros las gracias por estar aquí para vernos. Queríamos agradecer, lógicamente, a Mundos Digitales, a CICE, a Apaches Entertainment y a Canal Plus, que nos ha cedido imágenes para este evento también, por su apoyo, por habernos traído aquí y bueno, esperamos que sea esto de vuestro agrado. Vamos a intentar hacerlo lo más dinámico, divertido posible. Hemos traído vídeos para explicaros todo lo que ha sido este lío. Os voy a hacer una mini introducción de quiénes somos nosotros. Somos User T38, llevamos trabajando en este sector. Bueno, la empresa existe desde hace unos 14 años aproximadamente. Una cosita nada más, perdonar, no sacar fotos, ¿vale? So no pictures, please. It's confidential. Thank you very much. Gracias. Vale, continúo. Y nada, y llevamos 14 años en la profesión, haciendo postproducción aproximadamente desde el año 2005.
es un estudio que la ventaja, digamos, que tenemos con respecto a otras casas es que tenemos un fuerte componente de diseño. Cuando arrancamos teníamos, digamos, una estructura que era puramente de diseño, luego se fue acoplando todo el organigrama de postproducción, CGI 3D, etcétera, y esa es un poco, digamos, la fuerza que tiene este estudio, ¿no? Que aparte de que seamos gente más o menos jóvenes, que ya vamos siendo menos jóvenes, a medida que pasa el tiempo, pero bueno, básicamente lo bueno que tiene esto es que tenemos mucha imaginación, somos muy de cine de género, y eso, unido a ese fuerte componente de diseño, ha hecho pues, que nos metan siempre en proyectos muy locos. Vamos a enseñaros un momentito primero nuestra reel para que veáis un poco en lo que hemos estado inmersos estos años y luego os contamos, arrancamos ya directamente con Open Windows. Bueno, proyectos como este no te los regalan, hay que pelearlos, trabajarlos muy fuertes y sobre todo cuando son un desafío novedoso, que es lo que ocurrió cuando llegó a UserT38. La historia de Open Windows lo que tiene es un factor, sobre todo al inicio, muy complicado, y es que, aunque nosotros ya llevamos una serie de largometrajes hechos con Apache Entertainment, esta película cuando nace no somos el único estudio elegido. Es tan compleja que se lleva el proyecto a otros estudios, hicieron incluso sus propios animatic y demás, y la conclusión es que nadie sabía cómo hacerla, es la auténtica realidad. Entonces el proyecto regresa otra vez a UserT38, que somos los más locos, los más chalados probablemente del sector, y tras una serie de charlas, estudios, ver un poco cómo se podría lograr, y noches también de mucho café y sin dormir, pues logramos hacer una estrategia que fue válida para los productores a la hora de arrancar esta producción, que era altamente compleja. Gracias a esa confianza y a que vieron una serie de demostraciones también y una serie de calendarios, timings y bueno, un poco tirarnos a la piscina, que es un clásico también esto, tiene gran parte de riesgo, pues logramos que arrancara el proyecto en UserT38
Y al inicio, pues fue, digamos, la parte probablemente más divertida de toda la producción, porque luego después se fue complicando como toda película. Sí que os puedo decir que en esta profesión de los efectos visuales en largometrajes, pues empieza normalmente muy divertido y se acaba, pues lo que ya sabéis, sin dormir, con 1 kilo de ojeras y devastados, básicamente, sin vacaciones, sin nada, pero también tiene su parte vocacional, creo. En fin, el caso es que, bueno, os voy a poner ahora un breakdown de Open Windows para que veáis como un pequeño desglose de los efectos para que os hagáis una idea del trabajo que llevó y luego mis compañeros van a continuar. Yo recuerdo todavía el día que vino Enrique López Lavigne, que es el productor de Apaches con el que hemos trabajado unas cuantas veces ya, y vino con Nacho, nos había mandado el guión antes, los tres nos leímos el guión, cuando terminamos de leer el guión nos miramos así como diciendo, ay Dios mío, y Enrique vino, pero vino con una sonrisa un tanto extraña en la cara, ¿no? Y era como, bueno, ¿qué tal chicos? ¿Os habéis leído el guión? Sí, claro. Y estaba Nacho, que Nacho es una persona como muy... Siempre se está riendo, muy contenta. Entonces, pues de buenas a primeras no hubo nada extraño hasta que de repente se sentaron y dijeron, bueno, ¿y cómo hacemos la película? Claro, entonces, ¿cómo hacemos la película? Pues empezamos por el principio y... No, que cómo hacemos esta película, que no tenemos ni idea de cómo hacer la película. Entonces dijimos, bueno, pues lo tradicional cuando tienes que hacer algo que es como muy complicado, dices, pues bueno, nos hacemos una animática en 3D, nos hacemos toda la película en 3D y decidimos, pues ahí ya cómo lo hacemos y, fenomenal. ¿Y cuánto tiempo tardamos en hacer eso? 6, 7 meses, no vale. Entonces fue como, vale. Bueno, pues entonces podemos hacer la película pues con fotos de los actores, los ponemos en diferentes ventanitas y vemos un poco cómo movemos la cámara y tal. Y claro, Nacho ahí dijo, no, espérate, o sea, yo necesito saber cuánto tiempo va a tardar mi actor en hablar, cuánto tiempo va a tardar en mirar a su compañero, o sea, no puede ser. Entonces, claro, o sea, bueno, estuvo bien porque ahí Enrique dijo, bueno, perfecto, ya sabemos cómo no hacer la película, o sea, cómo no preparar la película, pero seguimos teniendo el mismo problema que es cómo hacemos la película. Entonces, hubo un momento así como genial que fue como, bueno, pues la mejor forma de hacer esta película es haciendo antes la película. Entonces, claro, fue un poco como un shock realmente, pero fue como, bueno, la mejor forma de que todo el mundo entienda cómo hay que rodarlo es que la rodemos nosotros antes y podamos delimitar los tiempos de los actores, cuánto tiempo tardan en mirarse, cuánto tiempo tardan
en hablar, en reaccionar, cómo se mueve nuestra cámara, porque es que es una película que, bueno, sé que todos vais a ir a verla al cine mañana probablemente, así que al respecto no os diré mucho. Pero bueno, yo creo que estaría bien escuchar a Enrique decir un poco cómo se sintió él cuando vio la animática que hicimos. Esto es una cagada, Cole. ¡Ah! Hay un documento bastante curioso, que no sé si algún día saldrá a la luz, que es todos los operadores y toda la gente que ha trabajado en User interpretando a cada uno de los personajes de la película. ¿Qué dices? De tal manera que esa recreación fílmica, como borrador, como boceto, nos ha servido para jugar a las ventanas. Hola. Es uno de los documentos más estrafalarios y curiosos a los que un productor se puede enfrentar, que es la posibilidad de ver la película antes de estar hecha. Lo primero que vi de la película fueron unos 4 minutos de la secuencia animática, que ya te daba muchos datos del contexto de la película. Hay una escena hacia la mitad de ella, la persecución en coche con Nick. Y eso me permitió ver el encuadre, cómo se iba a mover la cámara, cómo iba el foco de ventana en ventana. Y eso me permitió tener una idea general de la forma que iba a tener la película. Bueno, pues eso fue un poco lo que la impresión que tuvieron tanto los productores como los actores. Perdón. Por norma general, cuando haces una animática para una película, realmente lo que haces es decidir cuáles son las secuencias más complicadas y las pasas a 3D o las ruedas, como en este caso, y entonces a partir de ahí más o menos tienes en cuenta a la hora de rodar, a la hora de presupuestar, en este caso también, qué es lo que necesitas. En este caso en particular, la peli creo que dura 93 minutos, Sí, por ahí. Pues hicimos una animática de 93 minutos, desde el principio hasta el final. La verdad es que estuvo muy bien, sobre todo tanto Enrique como Naikari, que es la otra productora de la película, nos lo agradecieron mucho, porque la animática supuso un montón de cosas buenas, alguna mala también, sobre todo una muy divertida, que fue la de rodar nosotros, obviamente, toda la película. Tenemos, bueno, de hecho aquí tenemos como a la musa de Vigalondo, que hizo del malo, del secuestrador, de los hackers, hasta un poco de Sasa hizo incluso. y claro, de Sasa no, ¿eh? Y fue espectacular porque realmente cuando terminamos la animática la productora sabía exactamente cuánto tiempo tenía que contratar el coche que estaba en Austin, cuánto tiempo tenía que contratar a la gente de efectos especiales para los fuegos, para la pirotecnia y demás. Una de las cosas más curiosas es que en esta película, digamos que como o sea, obviamente el protagonista es Eliad, pero ¿cómo era? Nick Maskell, que es el antagonista, digamos que está presente casi en el 95% de la película, pero es que realmente nunca sale. Entonces, cuando arrancamos la película, antes de hacer la animática, Neil estaba contratado, yo creo que eran como 18, 19 jornadas, y una vez que terminamos la animática, realmente se dieron cuenta que con 2 jornadas tenían suficiente y que no... Bueno, la verdad es que estoy pensando que eso para los actores, no sé si es muy bueno lo de las animáticas ahora mismo, pero sí, o sea, quiero decir, a nivel económico fue un poco lo... O sea, fue como nos lo agradecieron como muchísimo, obviamente. Otra de las cosas importantes que tiene la peli es que como realmente todo sucede en ventanitas separadas que forman parte de un gran escritorio, uno de los mayores problemas que teníamos a la hora de, sobre todo cuando nos leemos el guión, es cuánto tiempo la gente espera a que la persona que está en el lado izquierdo... Es que, o sea, todo esto es como muy complicado porque es que la peli realmente es complicada. Entonces cuando sucede algo en la esquina inferior izquierda, también suceden cosas en la esquina superior derecha, suceden cosas en la mitad de la pantalla, y una de las cosas que más nos preocupaban a todos era el tiempo de pausa que había entre los actores. O sea, mientras Nick, que es como el bueno, está intentando rescatar a Jill,
Los triops, que son como, digamos, los ayudantes de, entre comillas, forzados un poco por Nick, tenían que estar tecleando, entonces era como, bueno, ¿cuánto tiempo estamos tecleando? Y sobre todo porque es que hay un momento en el que ellos, o sea, Nick va a volver a hablar con los triops y tenían que mirarse. Entonces, eso en la animática quedó muy marcado. Y yo creo, sinceramente, a día de hoy, que si no hubiésemos hecho la animática, yo creo que probablemente la película hubiese sido otra y todavía seguiríamos haciéndola, que la verdad es que no... Otra de las cosas que a mí como supervisor y digamos un poco jefe de sala me vino muy bien es que cuando terminamos la animática exactamente sabía cuántos fotogramas, podemos decirlo, con un margen de error, íbamos a tener que postproducir, porque por un lado estaban las cámaras ping-pong, que ahora os explicará Pacín, pero sabía cuánto tiempo de croma habría en el coche, cuánto tiempo de grafismo iba a necesitar para tal momento. O sea, quiero decir que gracias a la animática nos pudimos hacer un presupuesto mucho más conciso y, sobre todo, hicimos que la producción fuese mucho más barata. Hace poco hice un cálculo con Enrique, así como de buen rollo, y más o menos la película hubiese sido como unas 6 veces más cara si no hubiésemos tenido la animática. La verdad es que es una cosa a nivel de producción bastante importante. Esta fue la parte sin ninguna duda más divertida de todo el curro, porque en el fondo era como estar haciendo un cortometraje con tus compañeros y amigos, con la presión que tenía el tema que fuera una película de trasfondo, pero claro, era muy divertido hacer el papel de todo Dios, de Laia, de Cord. Fue muy simpático. Y lo más importante, lo que os comentaba David, que sirvió para, a nivel de logística, pues un ahorro brutal para los productores. Ellos nos lo han dicho muchas veces, pero incluso un ahorro también de equipos, de sacrificio, de pensamiento incluso, porque ellos ya en el rodaje todos los equipos, tanto dirección de arte como el equipo de cámara, absolutamente todos los equipos de la película llevaban este animatic y podían acotar también su trabajo, que eso nos lo agradecieron muchísimo, sobre todo también la gente que hacía maquillaje, sabía cuánto tiempo iba a disponer de cada actor, cuánto tiempo iba a estar un determinado decorado escenario, cuántos iba a ver, entonces sirvió para todo lo que es la película. Uno de los grandes desafíos, que es lo que os vamos a contar ahora, que era de lo más probablemente complicado de la película, era el tema de lo que llamamos las ping-pong cámaras, que por la forma de la cámara, que tiene forma de pelotita ping-pong, que era una tecnología que teníamos que inventarnos en la película, ya que el malo, digamos que el antagonista, es un hacker que se supone que va muy adelante en tecnología con respecto a los medios de una CIA, de un FBI, etcétera, y el hombre pues tenía que tener una tecnología muy avanzada en la que pudiera hacer mapeos, escaneos de zonas, de situaciones, para tener ventaja sobre el protagonista y ponerle en las situaciones complicadas que le pone durante la película. Entonces, para ello os voy a poner aquí a mi compañero, a Javier Pacín, que fue uno de los principales desarrolladores del tema de las cámaras ping-pong. Pone el vídeo. Vamos a ver primero el vídeo en el que Nacho nos explica lo que quiere, esas cámaras ping-pong, cómo quieren que sean, por sus propias palabras, y después os empieza a contar cómo vemos y cómo empezamos a preproducir todo esto. El momento más complicado de la película fue cuando tuvimos que inventarnos el efecto de las cámaras ping-pong. Hay una serie de cámaras con forma de pelotilla que están rodando en el maletero de un coche, y estas cámaras, que son la bomba, son capaces de integrar toda la señal de cada una de las lentes en una sola visión, que es un 3D. Todos estos procesos yo se los explicaba a los actores y ellos simulaban entenderme, pero lo que hacían los muy perros era seguirme la corriente. Luego llegaba el momento del rodaje y veían pantallas verdes y una furgoneta de metacrilato y se hacían preguntas. Creo que es emocionante ver a mi director y al equipo trabajando. Y llegar a un gran set todo verde, rodeados de 17 cámaras colgando de unos andamios. Eso me apasionaba. En la escena en la que voy en el maletero, era todo de plexiglas. Y no tenía la sensación de sentirme encerrada y confinada en un espacio. E intentaba imaginar que estaba lo más incómoda posible. Usar mi imaginación y hacerlo lo mejor que podía.
cuando Nacho nos presenta estas cámaras ping-pong, lo primero que nos dice es que quiere que con muchas imágenes consigamos un cierto mosaico y consigamos un volumen en 3D de los actores. ¿Vale? No quiere que sea un 3D típico, sino que quiere un volumen que sea creado a partir de todas las imágenes que grabarían esas cámaras. El segundo hándicap grande de las cámaras ping-pong que nos pone Nacho es que nos dice que no quiere para nada decidir el encuadre de cámara durante el rodaje. Nos dice que quiere tenerlo todo para poder en postproducción después elegir el punto en el que quiere grabar. Entonces, en ese momento nosotros empezamos a pensar y decimos, bueno, a ver, pues vamos a ver cómo podemos rodar esto para que tú después en postproducción puedas decidir dónde te quieres situar, ya sea abajo, arriba, a la izquierda, a la derecha, y decidir en ese momento cómo quieres mover la cámara. Así que nos vamos al rodaje y decidimos que vamos a hacer un coche. Hacemos un coche totalmente de metacrilato, totalmente transparente para poder grabar por debajo también, y colocamos croma alrededor, hacemos una especie de cubo verde de 5 metros por 5 metros con el suelo totalmente verde y colocamos 17 cámaras. La idea de las 17 cámaras es tener absolutamente todos los ángulos cubiertos. Como suponéis, pues no llegamos allí y colocamos 17 cámaras, no tuvimos ese valor, hicimos una animática antes, nos percatamos que no había ángulos muertos, y entonces llegamos allí y colocamos 17 cámaras. El problema de las 17 cámaras también es que era complicado para los actores porque no tenían una cámara a la que mirar. O sea, simplemente teníamos todas las cámaras grabando en simultáneo, ellos dentro del cubo verde absolutamente solos, y nosotros, junto con el director, teníamos como 10 monitores fuera donde veíamos todos los ángulos. Teníamos que tener muchos ángulos de vista, más que nada porque, como decía Sasa, no se sentían atrapados en un coche. En muchos momentos ellos se levantaban demasiado y se notaba muchísimo que no estaban dentro de un coche. Entonces, cuantos más ángulos teníamos para ver, tanto el director como nosotros, podíamos acotar mucho esa acción y que no se nos disparase demasiado. Nacho decía que los actores les explicábamos esto y se quedaban un poco atónitos y que además hacían muchas preguntas. Pues no solo los actores hacían muchas preguntas, todo el equipo nos hacía muchas preguntas. Es más, la mayoría del equipo se llegó únicamente a fiar de nosotros. O sea, yo creo que en gran parte del rodaje no entendían qué estaba pasando, por qué poníamos tantas cámaras, pero bueno, nos miraban y nos decían, bueno, vosotros sabréis, colocáis estas 17 cámaras, este cubo croma, cuando acabe la película ya veremos lo que habéis hecho. Así que grabamos todo y nos fuimos al estudio y empezamos a postproducir toda esa cantidad de horas de metraje que habíamos hecho. Lo primero, empezamos a quitar croma y el croma pues tenía ciertos problemas. El primero, que al ser de metacrilato podíamos eliminar gran parte de los brillos, pero al tener 17 cámaras, habían cámaras en las que se veían brillos y reflejos. Aparte que durante el rodaje estuvimos entre toma y toma, todo el tiempo había una persona con un trapo que se ponía unos patucos, entraba en el cubo verde y pintaba, o sea, se ponía a limpiar absolutamente todo el coche. Pero si eso lo multiplicas por 17 cámaras, pues cuando te das cuenta tienes que quitar horas y horas de croma. 5 largas, interminables horas. Esto había que explicárselo también a los postproductores, que también ponían cara de completo susto. Y otro de los grandes problemas que teníamos es que, por desgracia, si os fijáis en la zona a la derecha, donde están los cromas, las cámaras por ahora no son transparentes. Entonces se graban unas a otras. Y todas esas cámaras que se graban unas a otras, teníamos que enmascararlas manualmente. Durante 5 horas interminables de croma. Así que cuando ya todo el equipo consiguió acabar con todos esos cromas, empezamos a hacer lo que veis a la izquierda, que es nuestro escenario 3D. Nuestro escenario 3D se recreó exactamente igual que el escenario real. Colocamos las 17 cámaras exactamente en el mismo punto
y creamos unos personajes que, como podéis ver, no son personajes clásicos, sino que están compuestos por un montón de paneles. ¿Vale? Todos esos paneles es simplemente porque Nacho no quería que fueran personajes habituales, sino que tuviesen una imagen cada panel. Para que esto no se convirtiese en una completa locura, pues tuvimos que programar una forma de que cada plano del personaje cogiese una imagen de la cámara. ¿Vale? Todos los personajes están animados exactamente igual que los actores reales, pero automáticamente cada plano cogía la imagen de la cámara que mejor ángulo tuviese. Según giraba el plano, iba cambiando frame a frame esa imagen y dependía del ángulo y de la posición de la cámara. ¿Vale? Con lo cual conseguimos que un montón de imágenes diferentes se superponían con una cierta transparencia y creaban el volumen de los personajes, de los actores reales, en una escena 3D que Nacho movía y colocaba la cámara y ese encuadre en donde quería durante la postproducción en vez de durante el rodaje. Vamos a poner una comparativa para que echéis un vistazo a lo que grabábamos realmente y en lo que terminó y cómo esa suma de imágenes hacía ese mosaico que buscaba Nacho. Stay where you are. Don't let go of the knife. Just stay there. The sirens. We're behind you. We're almost caught up. I don't hear the sirens anymore. He's 3 blocks ahead. Keep going. He's in front of you. You'll see him any moment. Keep going straight. That car straight ahead? He's coming in the opposite direction. Yes. Didn't I tell you? Fuck. No. It's on the map. I know. Oh, shit. 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 Jill, wait. Listen. What? We're right behind you. Can you hear the sirens again? Can you hear them now? Yes. Then sit tight and wait. Not in this trunk. Nevada, it's me, Bia, with the tribes in Paris. Nevada? I blocked him. What? I blocked him. I blocked Nevada! Fuck! Pierre, where are you going? Pierre? 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 Hey, what's going on? Pierre, where are you going? Ah! Pierre, stop! I have to help him. I have to help him. I have to help Nevada. What's going on? Hey, what the fuck is... Pierre, listen! Una de las cosas que Nacho comentaba, realmente no les dirigía de una manera como en el cine tradicional, que tú tienes una cámara, la cámara pesa la situación que tienes y digamos que el actor busca la cámara, porque obviamente no puedes buscar 17 cámaras porque algunas las tienes detrás. Él lo definió muy bien diciendo que había dirigido esa parte realmente como si estuviese dirigiendo teatro, en el que cada punto de vista o cada cámara es el espectador, un poco pues como estáis todos por aquí, que tenéis como vuestro ángulo diferente, y luego ya una vez en 3D, con Pacín, que se hicieron muy amigos, acabó dirigiendo esa parte ya como una película más tradicional, pesando los planos y las situaciones en particular. Como habéis visto, además, hay varios momentos en los que todos esos paneles se rompen y se van hacia los laterales. Eso fue directamente durante la postproducción. Le gustó el efecto y dijo, bueno, como esto parece que está siendo bastante sencillo, pues vamos a romperlo, los desmontamos y después que se vuelvan a montar. Bueno, pues ya puestos, pues... Ya que es difícil, ¿no? Hagámoslo pues nada, un poco más difícil. Rompámoslo. Y lo rompimos una vez y dijo, pues esto queda bien, entonces ¿por qué no lo rompemos cada vez que el coche gira?
Y bueno, pues nada, una segunda vez lo rompimos. Y dijo, bueno, y ahora queda un volantazo. Y a partir de la tercera vez dijimos, bueno, ya, o sea, ya no vamos a romperlo más veces, dejémoslo ahí, que si no, no se va a ver nunca. Y entonces acabamos esta parte y empezamos a hacer el desenlace final, que decidió que también quería que fueran este tipo de cámaras. Además de cámaras ping-pong, teníamos que conseguir que se viese muy, muy claro. Por eso, en este caso, los actores se ven bastante más claros en lo que se ve en la otra escena. Básicamente porque si no, te perderías seguramente ese desenlace. Básicamente es igual, ¿vale? Utilizamos cámaras ping-pong, utilizamos varias cámaras, en este caso utilizamos de 5 en 5, pero dividimos toda la secuencia en muchos pedazos. Realmente es un plano secuencia, pero que dividimos en trozos. Lo que hicimos fue separar a los actores y los actores en ningún momento interactúan. ¿Vale? Esto nos permitía que no hubiese ningún tipo de obstáculo visual entre la cámara y el personaje. Esto también implicaba que teníamos que sincronizar exactamente los tiempos de los actores y el acting para que en el punto central se encontraran y en el punto final se volviesen a encontrar. Como no, pues dificilísimo explicarle al script que íbamos a estar moviendo las cámaras, elementos del escenario y que no se preocupara. O sea, él, por supuesto, no entendía nada. Él decía, el escenario está así, no se puede tocar porque en el siguiente plano va a saltar. Y nosotros, no, es que la cámara ping-pong, esto no lo ve, hay que quitarlo. Fuera la silla. Complicadísimo. O sea, convencer a todos los scripts para que movieran ese escenario. Como podéis ver también, la estética es un poquito diferente por lo que decíamos y no quiero contaros demasiado más sobre esta escena porque es el final de la película. Aquí solo hubo 3 horas de metraje, no fueron 5. Así que no os vamos a contar mucho más para que vayáis a verla y sepáis cómo acaba. Bueno, pues una vez que habéis visto el tema de las cámaras ping-pong, que es complejo, pero era básico en la película, hay otra fase muy importante dentro de esta película, que es el tema de los grafismos. O sea, los grafismos en esta película son conductores de muchas de las secuencias, porque claro, tiene que imitar un interface, que os van a explicar ahora cómo se hizo esa imitación, pero hubo que reunir un equipo de diseño, aparte del propio de la casa, con más, lógicamente, más freelance externos, y aproximadamente superamos los 2000 grafismos animados, digamos, dentro de la película y diseñados, porque además no pueden ser exactamente, lógicamente, iguales a un interface conocido, ya sea un iOS, un Windows, etc. Entonces, todo esto nos llevaba a un proceso grande de diseño con el director de arte de CGI, con el propio director de la película, para mostrarle todos esos iconos, todo ese tipo de elementos que se iban a mover dentro de la película y que iban a estar explicando partes muy integrantes del movimiento dentro de las ventanas y de las acciones que hacían los protagonistas cuando estaban interactuando de un ordenador a otro, cuando el antagonista presionaba al protagonista y le iba diciendo que hiciera acciones, tienes que creerte que están sucediendo todas dentro de un ordenador. Entonces vamos a proceder a enseñaros ahí este tema de los grafismos y os lo va a explicar también mi compañero Javier Pacín. Todos los grafismos, tanto de la web de Jill como de las ventanas, de todo, absolutamente todo lo que veis en pantalla. ¿Vale? Creamos grafismos para absolutamente todo un sistema operativo. O sea, creamos ventanas, cómo se movían, cómo se abrían, cómo se pulsaban los botones. Hay un sistema de GPS que podéis ver en la película que igual le creamos desde cero y un sistema de mensajería con el que hablan uno con el otro, que también hubo que crearlo desde cero. Todavía hay que crearlo simplemente porque, aunque se tiene que parecer para que al público le parezca algo común y algo cercano, había que tener muchísimo cuidado de que no fuese igual. Si era exactamente igual a cualquiera de los software libres, teníamos muchos problemas legales. Entonces, todo, absolutamente todo, lo creamos desde cero. Además, tenéis que tener en cuenta que estamos acostumbrados a ver que se mueva un ratón en una pantalla, pero en este caso no estamos moviendo un ratón, estamos animando un gráfico de un ratón. Estamos animando cómo se mueve una ventana, estamos animando ese zoom.
O sea, realmente no estaba programado para que funcionase, sino que hemos animado manualmente todas esas ventanas que veis, todos esos clics, el ratón moviéndose por encima, todos los pop-ups, cuando cogen una foto y la tiran en otra ventana, todo eso está animado manualmente y esto hacía que tuviésemos muchísimas pistas durante el montaje. Os va a contar ahora un poco más David cómo funcionó toda la parte del montaje, pero pensad que cada una de las ventanas, cada uno de los vídeos, el ratón, todo lo que veis ahí, al final terminó siendo una pista. Más en nuestro montaje, con grabaciones a 5K, horas y horas de metraje y todo unido para hacer un único render. Estuvieron dos montadores tradicionales, por decirlo de alguna forma. Uno es Sergio, que es miembro de Sergio Rozas, que es miembro de User, y otro es Bernat Vilaplana, que es el montador de pues, Lo Imposible, El Laberinto del Fauno. Entonces, estuvo muy bien porque bueno, Sergio es más un montador realmente de postproducción, conoce los grandes problemas que hay en las postproducciones y demás, pero Bernat, sin embargo, es un montador de cine más tradicional, con lo cual, cuando llegó Bernat a User, dijo, no, bueno, es súper fácil esto, ¿no? Pues ponemos cada cosa en su sitio y los actores van contándose, van teniendo preguntas, respuestas. Claro, hasta que empezó a poner las cosas una encima de otra y se dio cuenta de que, por ejemplo, pues para las ping-pong había 5 horas de metraje que no tenía ni idea de cómo poner, que Nick tenía momentos en los que tenía que hablar con 5 personas y tampoco sabía cómo hacerlo. Entonces, digamos que después del susto inicial, lo que propusimos fue dividir el montaje como en 2 partes, el montaje tradicional, digamos. Entonces, la primera situación fue montar la película como si se tratase de la pantalla de un ordenador sin ningún tipo de zoom, porque estos realmente son como zooms. Digamos que es un poco la representación de los ojos de Nick, que es el que está mirando hacia todos los lados de la pantalla. Entonces, montándolo, digamos, de manera a pantalla completa, ahí sí que podíamos ver un poco los tiempos que necesitaba el espectador para coger la información que se estaba dando, entenderla y poder, digamos, traspasarla a la siguiente ventana, que es donde sucede, digamos, el plano contra plano, ¿no? O sea, digamos que el plano contra plano en esta película básicamente era un barrido de cámara. Toda la película es un plano. Pues esto es yo creo que es un poco como lo más complejo. Realmente toda la película es un plano secuencia que está dividido en planos que están dentro de las ventanas, que algunos son planos secuencia, que además están viendo ordenadores que se meten dentro de las ventanas, que son planos secuencia. O sea, como que no lo entiendo ni yo, realmente, la verdad, ¿eh? Mientras ellos estaban montando, digamos, de manera más tradicional, bueno, por llamarlo de alguna forma, teníamos, por un lado, al equipo de Pacín de 3D haciendo todo el desarrollo de las cámaras ping-pong, que lo ha explicado muy bien, que parece muy fácil, pero que fue un infierno absoluto. O sea, porque una cosa es lo que ha contado él, otra cosa es cómo llegamos a la conclusión de que había de cómo hacer eso realmente. Fue como ensayo, error, esto no funciona, esto sí. Cuando teníamos algo que parecía que funcionaba, de repente es como, no, es que ahora quiero que la cámara esté aquí, ay Dios mío, no tenemos imágenes. Y es como, ¿cómo no vamos a tener imágenes si tenemos 5 horas de cromas, por Dios? Pues no teníamos imágenes, entonces teníamos que saltar de un sitio a otro. Y además teníamos al equipo de diseño diseñando todo el interface. Entonces, digamos que una vez que ese montaje tradicional más o menos estaba hecho, fue el momento en el que decimos, bueno, pues ahora el interface, que aquí está parado, tiene que moverse. O sea, tiene que ser la representación de un sistema operativo. Con lo cual, todo lo que se podía animar, se animó. Con lo cual tuvimos a un equipo, no sé si fueron 5 o 6 personas, como haciendo animaciones como locos durante 6 meses, y Nacho diciendo, ¿esto no se podría mover un poco más? Y es como, ¿un poco más? Se mueve todo el rato, ¿no? Fue una cosa como... Y ahí ya fue directamente cuando tuvimos nuestro primer problema, y es que en ese punto de la película, que es cuando no habíamos empezado a producir la película, nuestro NAS de 50 teras se llenó. Entonces, hablamos con el informático y dijo, pero ¿cómo es posible si esto es una película? Si en una película, por norma general, tienes 2 teras, 3 teras de material.
Hablo de películas españolas, no estoy hablando de X-Men. Y fue como, sí, pues lo hemos llenado, bueno, pues nos vamos a ampliar, vamos a poner, lo que sé, para cubrirnos, 70 teras. Fenomenal. Con lo cual ya empezamos a postproducir. Pues una vez que estaban las cámaras ping-pong más o menos decididas, mandamos los cromas al equipo de postproducción, que fue un shock, fue sentarte con ellos y decirles, bueno, tenemos que hacer unos cromas para unas imágenes que van a tener más o menos este aspecto. Ah, fenomenal. ¿Cuánto material hay? 5 horas. Y fue como, no puede ser. Pues sí, y además os esperan otras 3 para la parte final. Entonces, por un lado, teníamos a la gente haciendo esa parte para después dársela a Pacín, para que ellos pudieran mapear todo el tema del 3D. Y fue en ese momento cuando empezamos a hacer el montaje online. Entonces, el montaje online básicamente lo hicimos en Smoke. Lo que hicimos fue trasladar el montaje tradicional al Smoke, poniendo todas y cada una de las piezas ya que podían, o sea, con las piezas animadas y demás. Y además también por otro lado ya empezamos a hacer los efectos tradicionales, o sea, estaba el cuchillo por un lado, la bola al principio hay un señor que tira una bola que obviamente le pega en la cara al protagonista, que no puede ser real, explosiones, tiros, bueno, hay un poco de todo en la peli. Entonces, cuando lo juntamos todo en el Smoke, ahí vino nuestro segundo problema, y es como nuestro NAS de 75 teras está lleno. Entonces volvimos a llamar al ingeniero y fue como, oye, que no te lo vas a creer, pero es que no, hemos vuelto a llenar el NAS. Bueno, pues nada, pues vamos a ampliar el NAS a 100 teras y ya nos cubrimos definitivamente y no habrá ningún problema. Entonces fue, una vez el NAS lleno, las cosas en el Smoke, yo dije, bueno, vamos a ser prudentes, vamos a dividir la película en 3 partes, dentro del Smoke, en 3 timelines, para poder rendearlos de una manera más o menos lógica. Entonces, pues dividimos la película en 3 partes de media hora y cuando lo teníamos todo más o menos apañado para darle al render, le dimos al botón de render y hizo la máquina. Con lo cual vino el siguiente problema, que fue, oye, creo que la máquina y la granja no nos da. Entonces, claro, el ingeniero decía, o sea, no me lo puedo creer, ¿esto cuándo se va a acabar? Con lo cual, pusimos más máquinas en la granja, pusimos más RAM al ordenador y demás. Entonces dijimos, bueno, pues vamos a hacer una cosa, vamos a intentar dividir la película en más partes. La dividimos en 6 partes, el doble, y de esa manera no habrá ya ningún problema. O sea, son cachitos de 10, 12 minutos. Entonces cogimos el primer cachito de 12 minutos, que era digamos, el que, entre comillas, menos carga tenía, y cuando le dimos al botón de render, hizo la máquina, uy, igual que el micro, perdón. Entonces fue como, ya nos sentamos aquí como las 3 cabezas pensantes y dijimos, ¿qué coño hacemos? Porque, ¿se puede decir coño? Perdón. Perdón. Es como, bueno, pues lo único que nos queda por hacer realmente es dividir la película como en muchos más segmentos para que... Entonces dividimos la película la dividimos en cachitos como de 3 minutos, en el que el cacho más pequeño estaba soportando alrededor de 25 capas en 5K. Claro, luego, ¿qué decir? Cuando lo piensas fríamente dices, coño, o sea, si un cacho pequeño está moviendo 25 capas o entre 15 y 25 capas en 5K, el cacho más grande, claro, si es que obviamente no da. Entonces, una vez que teníamos ya la película ahí, dijimos, rendeamos, le voy a rendear con temor, y aparece fotograma 1 rendeado. Fue como, hombre, ya lo tenemos. Entonces, claro, el tema está en que teníamos nuestro NAS de 100 teras ya lleno otra vez. Y fue como, bueno, y es que ahora necesitamos tener donde guardamos el render de la peli. Entonces volvimos a llamar al ingeniero y fue como, es que no te lo vas a creer, pero es que tampoco nos da con 100 teras. Al final, el cómputo global de la película fueron 112, 113 teras, que fue una cosa así como súper loca. Y claro, nos faltaba la gran parte final, que era que en el momento que empezamos a rendear cachitos de 3, 5 minutos, empezaron a aparecer unos cubos blancos en los renders. Y fue como, esto tiene que ser una broma ya, o sea, no puede ser.
Bueno, de hecho, estábamos tan preocupados que hubo un momento en el que Nacho, que es un cachondo, dijo, bueno, yo creo que lo que vamos a hacer es incluir a los cubos dentro de la película, pues que los tríos digan, oye, pues mira, hay unos cubos blancos que no sabemos lo que son. Pero bueno, la verdad es que ahí también hubo un poco de investigación y desarrollo, que realmente lo que nos dimos cuenta es que aunque teníamos la película dividida en cachitos tan pequeñitos, había un momento que los procesadores como que llegaban al tope, y cuando llegaban al tope de repente salían los cubos blancos. Con lo cual al final lo que hicimos fue dividir la película cada 2 minutos y medio. Ahí ya dejaron de salir nuestros cubitos, todo el mundo estaba contento, teníamos el NAS que yo jamás había soñado, porque ahora mismo, claro, ya tenemos un NAS como para lo que nos queda. Bueno, o a lo mejor no. Esto es lo típico que se dice, pero lo llenas en la siguiente peli, clásico. Y haciendo un poco un resumen de lo que fue la película en general, la verdad es que fue una experiencia absolutamente impresionante meternos en este lío, sobre todo un poco porque, por norma general, todas las películas tienen como un desafío que es como, bueno, ¿cómo hacemos esto? En esta película era, bueno, ¿cómo hacemos la película entera? Y la verdad es que fue muy duro, yo creo que aprendimos mucho, fue muy laborioso, y yo jamás haría la segunda parte de esta película. Es un poco el resumen. Si quieres tú resumir tu... Sí, básicamente deciros que todo esto que os está contando David, esta cantidad de problemas que tuvimos, duraron básicamente toda la postproducción, porque estamos acostumbrados a postproducir planos de 200, 300, 400 frames. De repente nos encontrábamos traqueando planos de 50.000 frames. 50.000 frames. Le dábamos al track y tardaba noches. Nos pedía otro postproductor que le diésemos el siguiente plano y nos ponía que la copia tardaba 15 horas, porque había que pasarle 500 gigas, 1 tera de plano. Claro, las líneas de tiempo dentro de nuestro software no se veían los frames. O sea, teníamos que ir reduciendo porque eran una cantidad de frames imposibles. Con lo cual, todo este proceso hizo que se alargase muchísimo cualquier tarea que era cotidiana. O sea, desde un track hasta borrar un croma, hacer una máscara, o sea, mover una máscara durante 50.000 frames. 50.000 frames. O sea, es que era lo típico del... Se ha metido el micro. No, no pasa nada. Se ha metido el micro, le borramos. Le borramos 50.000 frames. 50.000 frames. Claro, era imposible. O sea, cualquier tontería que te encontrabas en el plano eran 5 días más de trabajo. Y la verdad es que se hizo todo increíblemente tedioso. Mi máquina, por ejemplo, que era una de las que tenía todos los renders de postproducción, empezó con un disco duro, siguió con 2, con 3, con 4. Al final tenía una máquina, me parecía eso un RAID en vez de una máquina, porque ya nos ocurría lo mismo. O sea, esto hizo que todo, o sea, de verdad, todos los procesos fueron muchísimo más lentos de lo que hubiesen sido con la mitad de frames. Bueno, también es que íbamos un poco desarrollando, investigando a la vez que íbamos trabajando. Entonces, 50.000 frames. Sí, 50.000. Es que a todo esto, además, el Smoke, cuanto más pistas teníamos, al final, al ir también incluso al laboratorio después de talonaje y estar contemplando la peli que la habíamos visto millones de veces todas las EDLs, pues ibas al laboratorio y tenías la frustración de que tanto David como yo como Patín encontrábamos una ventana que se había colado encima de otra, una capa que estaba desactivada, era volver otra vez a user, volver a revisar la EDL, volver a colocarlo, volver a ponerlo, volver al laboratorio, volver a encontrarnos con que alguien del laboratorio nos decía se os ha colado ahí un icono antiguo, se os ha colado, y bueno. Hay un micro durante 50.000 frames. Y volvías a user, no dormías, volvías al laboratorio, matabas al tío del laboratorio, en fin. Pero bueno, al final se logró, fue un sacrificio bastante grande, pero también es verdad que bueno, fue muy satisfactorio para nosotros ver el resultado final. Es verdad que nosotros estábamos ya, llega un punto que todos los que conocéis bien esta profesión, llega un punto que estás ya en la película intoxicado y máxime en una producción de dos años con pantallitas continuas, que ya cuando estás revisando el render final, pues casi no ves ya ni la pantalla, ni los iconos, ni los grafismos, nada. Todo se te entremezcla, todo se junta
y no distingues ya una cosa de otra y a veces se te puede colar, yo qué sé, casi un elefante en pantalla que no lo ves, es que no lo ves. Y te lo tiene que decir alguien pues, del laboratorio de la propia producción, de oye, si os ha colado un grafismo, esta pantalla está desactivada y tú ya, es que no lo ves directamente. Pero bueno, al final ya se consiguió, se logró encajar todas las piezas y había un enemigo también en toda esta producción, que es el enemigo de todas las películas, del que no hemos hablado, que también fue otro de los grandes hándicaps a la hora de llevarlo a cabo, que era el tema también de que, lógicamente, una peli que tiene un compromiso internacional y que tiene además pues es una serie de fechas pactadas, por así decirlo, viene la gran magia de los festivales. Los festivales internacionales, en mitad de la producción, te dicen tienes que entregarme un work in progress lo más evolucionado posible para esta fecha. Entonces, claro, nos reunimos, tomamos 2000 tazas de café. Bueno, este festival es el mejor, ¿eh? Este no... No, pero festivales hablo de compra de proyectos y en ese aspecto, pues claro, te meten unas entregas muy duras, lógicamente, porque tienen sus compromisos de venta. Y para llegar a esos compromisos, pues nosotros tenemos que hacer cachos, trozos, extractos de la película para trailers, para demos, para previos. Y eso además hace que te desvíe también bastantes recursos humanos y monetarios también en el proceso, lógicamente, para poder llegar a Berlinale, Cannes, etcétera, que son los grandes clásicos, ¿no?, por así decirlo. Y eso fue otro de los hándicaps que tuvo también, claro, que tenía muchísimos compromisos internacionales. Así que, pues, bueno, lo bueno es que salió bien, estamos muy contentos, la verdad, muy satisfechos. Creemos que ha quedado muy bien, sinceramente, y estamos orgullosos, la verdad, que después del sacrificio. Y todos al cine, a verla. Así que si queréis ya pasaríamos a... Si os parece, vamos a poner otra vez el breakdown y ya lo que nos queráis decir, insultar o... Una de las grandes cosas, y ahora es cuando tiro flores hacia User, pero es verdad que en User somos como una pequeña familia en la que nos llevamos todos muy bien y la verdad es que nos apoyamos todos mogollón. Que si hubo puntos negros, 50.000. Es que, claro, cada vez que surgía un problema era como... Claro, porque es que además las producciones cinematográficas tienen un presupuesto que está muy, muy, muy ajustado. Por eso hicimos toda la preproducción. Entonces, claro, cada vez que tienes un problema y tienes que invertir, tienes que sacar... Bueno, quiero decir, Charlie, que es como el jefe de los números, era como, pues está todo el día haciendo malabares, porque el momento que tienes que ampliar el NAS, eso te resta dinero para poder traer a alguien para borrar ese micrófono en esos 50.000 fotogramas. Yo creo que, gracias un poco a que aquí como un poco los que decía, los tres nos llevamos muy bien y por lo menos lo pasamos muy bien. Hubo un momento que era como cuando Charlie hacía así, decía no puedo más, y decía, que sí, hombre, que sí, que no pasa nada, que no, está todo bien.
Y cuando le pasaba... A mí no me pasó nunca, por ejemplo. Pero sí, lloraba. Hubo un montón de momentos de bajón y fue... Es que realmente fue muy duro, sí, pero al final ibas viendo lo que iba saliendo y era como, pues te ibas alegrando, yo creo. Además es que en todas las otras películas, cuando tienes un problema, pues no deja de ser un plano. Entonces pensábamos, bueno, pues ese plano ya le solucionaremos, ya haremos algo, a las malas ya nos apañaremos y le quitaremos el montaje. Aquí no podíamos. Aquí era un plano que continuaba toda la película. Entonces no podías ni eliminarlo, o salías de ahí o no tenías película. Con lo cual sí que cada vez que teníamos un problema la presión era mucho mayor. Tenemos un problema al principio y en cuanto tocábamos ese problema al principio se desmontaba todo el resto. ¿Toda la película? Absolutamente todo. Como todo era un plano secuencia, se movía todo el timeline, se movían todas las curvas. Y era bueno, pues nada, volvemos a empezar. Gracias. Hasta el siguiente problema. Pero aquí estamos. Pero acabó. Gracias. Otra preguntita, por favor. Sí. En las multicámaras, el actor no podía mirar ninguna cámara, habéis dicho. Entonces, ¿qué referencia cogían para poder guiarse, para poder estar en el sitio correcto? Realmente explicábamos absolutamente toda la acción con la animática. Ellos no podían mirar ninguna cámara, pero sí que tenían sonido. Ellos llevaban un pinganillo en el que en todo momento les íbamos diciendo: te estás levantando demasiado, no subas más, estás todavía dentro del maletero, recuérdalo. Entonces sí que al menos teníamos contacto mediante el ayudante de producción que les tenía puesto el sonido. Si no hubiese sido muy difícil para ellos. Aún así era muy difícil porque no era común. Entonces a ellos les resultaba raro no mirar a ninguna cámara y a Nacho les resultaba raro mirar a muchas cámaras. Decía, porque yo creo que en esta cámara ha salido bien, pero en esta no. Y tú decías, pues es lo mismo. O sea, ha salido bien en todas. No, pero es que no lo veo claro en esta. Decías, pero es que es la suma de todo. No podemos después poner de cada toma una cámara diferente. Entonces, sobre todo al principio era complicado, pero piensa que esto duró más de 3 días de rodaje. Entonces, el primer día empezó como lento y que no lo entendía muy bien, pero al final todo el mundo entró al juego y fue fluido. Bueno, lo que decía Nacho, ¿no? Que es como que todo el mundo decía, sí, ya lo entiendo. Sí, en el fondo del equipo nos decía, ¿queréis mover esta cámara? Vale, la movemos. ¿La queréis parar? La paramos. Es cosa vuestra. O sea, la frase más clásica era de, vosotros decidís, vosotros sabréis. Nosotros no nos vamos a meter más. Entonces, vale, ¿más preguntas? Sí. Pues vas tú. Va a hacer deporte. Sí, a ver. Sí. Es que después de las caipiriñas... Hola, son 2 pequeñas preguntas. Por un lado, ¿hubo realmente tomas falsas? Me refiero a cuando había 17 cámaras, porque claro, normalmente el director o el cámara y demás ven en la cámara, si no les gusta, mandan repetir y así hasta que les gusta. Pero al haber 17 es imposible que estén viendo las 17 y saber si les gusta o no les gusta y demás. Claro, es que realmente las cámaras ping-pong, había 17 cámaras, pero es que ninguna cámara era, digamos, la cámara narrativa, era el conjunto de todos. De todas las cámaras, la que al final, después en postproducción, junto con Pacien, eligieron la cámara. ¿Tomas falsas? Bueno, pues yo he de decir, es que si no reviento, que Sasa llegó a romper un cacho de metacrilato con la cabeza. O sea, de lo que se metía, teníamos una pared para que hiciese presión y hubo un momento que se tiró tan fuerte que con la cabeza lo rompió. Y ahí fue cuando Pacien y yo nos miramos y dijimos, qué cabeza más dura, ¿eh? Es más, en ese momento en el que rompió el cristal, todos los que estábamos fuera íbamos a salir corriendo a entrar por si se había hecho daño, pero ella seguía actuando. Entonces, todos salimos corriendo, pero nos quedamos en la puerta y nadie se atrevió a entrar y cortarla. Entonces, cuando ya terminó la toma, se bajó y le dijeron, ¿estás bien? ¿Que has roto el cristal? No sé qué. Y dijo, no me he dado cuenta. Y nada, nos dimos la vuelta y dijimos, bueno, si no te has dado cuenta tú, llamar a Arte y que pongan otro metacrilato. Por la siguiente toma. A ver si aguanta. Además, el escenario croma, todos los suelos no se podían manchar. Entonces, si había una emergencia, tenías que ir corriendo a la entrada, ponerte unos patucos de plástico
y entrar atropellando a toda la gente de arte. Entonces, claro, no daba tiempo ponerse los patucos, ponerse una bata, entrar dentro, atender a la actriz, volver a salir. Así que era un espectáculo, vamos. Pero no hubo otra, ella siguió, rompió el metaquilato y fantástico. Y quedó muy bien. Quedó de lujo, de hecho. Perfecto. La otra pregunta que tengo es acerca de la animática que habéis hecho. Por lo que he entendido es algo muy novedoso en el mundo del cine. Además, ha permitido ahorrar bastante dinero, es decir, 6 veces lo que sería la producción de la película. Y quería preguntaros si lo habéis considerado hacerlo vuestro sello de referencia, el hacer animáticas para películas, o incluso pues registrarlo, hacer un registro de alguna forma para que no pueda haber otras personas que usen este método, porque bueno, me parece un método novedoso y realmente, por lo que decís, que económicamente compensa. Realmente, hombre, lo novedoso, digamos, era un poco hacer este animatic completo de toda la película, porque no es habitual, pero las animáticas se hacen habitualmente en todo el mundo, o sea, no es algo exclusivo de nosotros, ni mucho menos, porque habréis visto infinidad de películas, sobre todo grandes superproducciones norteamericanas que se hacen de continuo. Lo que pasa es que sí que es verdad que lo normal es hacer secuencias concretas, secuencias muy complejas de CGI, etcétera, y no tanto, evidentemente no es normal hacer un animatic de una peli completa, a no ser la exigencia que tenía esta, que es que sabíamos que iba a tener postproducción toda la película, desde el primer hasta el último. Pero realmente la habéis llamado animática porque no hay otro nombre, pero eso realmente no es una animática, es decir, ya es otra cosa nueva, porque realmente vosotros habéis hecho una película sobre la que se ha rodado una nueva película. Sí, no sé. Nosotros en User decíamos de cachondeo que habíamos suecado la película, como aquella de Vika en Rewind. O sea, en el fondo habíamos hecho eso, como una especie de previa peli de la peli. Pero es que en el fondo es un animatic, no deja de ser un animatic, aunque le metas personajes CGI o le metas personas humanas en un entorno gráfico, es un animatic. Lo novedoso que tenía era el estilo de pantalla, la presentación visual, etcétera, que era lo que no se había hecho hasta el momento, y, por ejemplo, todo lo que era las ping-pong cámaras. Pero no deja de ser un animatic. Lo realmente novedoso era eso, que era un animatic de toda la peli completa para poder entenderla a los equipos y para poder saber y acotar lo que ibas a rodar. Pero animatic siempre se hacen en todas las películas. Sí, es más, nosotros solemos hacer animatic en absolutamente todas las películas. Lo único que hacemos únicamente las partes que vemos complicadas de rodar. Si en la próxima película hay partes que simplemente son sencillas para rodar, no tiene sentido que hagamos un animatic. En este caso el problema es que empezamos haciendo partes de animatic y nos dimos cuenta que la teníamos que hacer entera, que era imposible dejar partes porque no se iban a entender y en rodaje no se iba a poder rodar simplemente. Sí, o sea, digamos que la parte de animatic más novedosa dentro del mundo de animatic es que rodamos la película tal cual. Entonces, quiero decir, además, por norma general ahora mismo ya lo de coger y patentar una cosa para una tecnología, es una tecnología muy puntera, como puede ser a lo mejor la que ha habido en X-Men o en Gravity, pues sí, pero este tipo de cosas la verdad es que lo que está bien es que te vean hacerlo y demás. Ante la pregunta es, bueno, yo lo que me he hecho ha sido ahora mismo el representante de Charlie, o sea, si lo quieres contratar para una película, entonces sí que tendrías que hablar conmigo, pero todo lo demás no. Hola, ¿cuánto tiempo estuvisteis para grabar la animática? Pues aproximadamente, el rodaje fueron aproximadamente unas 3-4 semanas, más o menos, de lo que era de rodaje. Y luego después estuvimos trabajando en ella mes y medio aproximadamente. Sí, es que realmente es más o menos el tiempo que se tarda en rodar, de una manera muy reducida, una película muy pequeñita, pues más o menos el tiempo que se tarda en rodar una película casi de manera convencional. Lo que pasa que es que nosotros, aparte, obviamente, que no somos no tenemos la categoría de Laia ni de Sasa, bueno, Charlie sí, pero digamos que el proceso de grabación fue prácticamente el mismo. Pasa que tardamos, o sea, nos pensábamos menos los planos a nivel de iluminación y demás, pero los encuadres estaban pensados para que fuesen más o menos los encuadres de la película, puesto que todos los encuadres son puntos de vista de teléfonos, de webcams y demás. Y digamos un poco el atrezo básico que debería tener la película, como las bombas o las cámaras ping-pong, digamos que era un poco... Si es que yo creo que Charlie la definió muy bien. O sea, por norma general se hacen películas y luego se hacen las suecadas de las películas, que se hace una reproducción. Aquí hicimos la suecada antes, que es un poco como lo raro, que vamos a hacer una suecada para luego hacer una película, ¿no? No. O sea, es que... o sea, tardamos un poco más precisamente porque
La cosa era que íbamos grabando, claro, obviamente, es decir, no grabamos la película, la montamos y dijimos, joder, qué guay, ya la tenemos. Empezamos a grabar la película y era como, coño, que es que entre que habla ahora mismo Cor, que era Charlie, y que de repente hablan los tríos, que también era Charlie, pasaba un tiempo muerto, con lo cual volvíamos a grabar una pausa para saber cuánto tiempo de pausa luego los actores iban a tener. O sea, que fue un proceso bastante más vivo que una película que está muy planificada porque tú tienes contratadas unas sesiones con los actores y dices, el actor tiene que estar 4 sesiones y tal. Aquí teníamos un poco de barra libre con nuestros actores. Claro. En este caso, además, era imposible absolutamente hacer un storyboard tradicional. Entonces, en el fondo, el storyboard era un equipo de montaje y un equipo de rodaje que iban continuamente rodando esas secuencias, se iban probando en la máquina de edición y se iban viendo los resultados para ver si se formaba bien la película, si tenía más o menos el ritmo requerido. O sea, es como hacer una especie de story en vivo. Eso fue lo novedoso, porque era imposible. No puedes dibujar o ilustrar continuamente el escritorio de un portátil con movimientos de ventanas. Era, vamos, totalmente imposible. Sí, o sea, rodábamos mientras montábamos y en función de lo que necesitase el montaje volvíamos a rodar y en función de lo que necesitase el rodaje volvíamos a montar. Entonces era un poco un proceso, la verdad es que laborioso, pero es que era fundamental. ¿Y eso lo hicisteis para la preproducción o lo hicisteis también durante la película o no? ¿O luego ya una vez? ¿Y el montaje durante la película? ¿Ibais metiendo planos en el montaje o se hizo todo de golpe al final? No, lo hicimos al principio, pues tardamos 3 semanas y pico, y luego en terminarla casi otro mes más largo, pero ya no, o sea, quiero decir, cuando fuimos a rodar teníamos la película ya hecha en suecada, ya que le hemos puesto nombre, y la teníamos en el iPad y era la referencia, pero una vez que fuimos al rodaje, de hecho hasta que no terminamos la animática, que obviamente estuvo Nacho todo el rato en ese proceso, obviamente, hasta que no se terminó esa animática y esa animática les gustó, no fuimos al rodaje. De hecho, una de las anécdotas curiosas fue que cuando presentamos la animática a uno de los productores que acababa de llegar, de repente dijo, es que no me parece natural el actor. Y es como, es que este no va a ser el actor. O sea, vale. ¿Otra preguntita más? No, os habéis quedado todos impresionados, ¿no? No me puedo creer que no haya más preguntas. Sí, oye, todo el mundo ha entendido lo de los planos secuencia dentro de planos y planos más planos secuencia, ¿no? Ahí hay una preguntita, mira. Porque habrá control sorpresa esta noche, ¿eh? ¿Dónde? Hola, buenas. Una preguntita. ¿Hay algo del guión que antes de poneros a hacer ninguna animática y nada dijisteis, esto no se puede hacer ni con CG, ni con cubos verdes, ni con metraquilato, ni nada? ¿Hay alguna parte de la película que os habéis visto completamente acorralados? Hombre, yo personalmente creo que... No, a ti, hombre. Yo creo que realmente fue... Es que cuando leímos el guión... Yo mi primera sensación fue la de... Bueno, pues sí, el guión está guay, pero yo no sé cómo se hace esto. O sea, entonces fue como sentarnos a hacer un poco de brainstorming y decir, bueno, pues a ver cómo solucionamos la papeleta, porque la peli mola, pero no tenemos ni idea de cómo hacerla. O sea, no es que hubiese un punto de... Es que toda la película era una incógnita. Hombre, realmente acabamos haciéndolo absolutamente todo. La parte fundamental en la que no tenemos nada claro que hacer es cuando nos dice Nacho que quiere un montón de cámaras y sobre todo el momento en el que nos dice, y además no quiero poner la cámara en el rodaje, la quiero poner después. Y ahí, claro, nos quedamos, pues no sabemos si vas a poder hacer. Y ahí, además, también perdimos parte, o sea, empezamos con más cámaras, empezamos pidiendo 30 cámaras, nos dijeron... Un momento de 60, tío. No vais a poder tener 60 cámaras. Bueno, pues tráeme 30 Epics. No hay esas Epic en España. No puedes tener 30. No, pues tráeme 17. Y dijeron, vale, pero 17 Canon. Y dijimos, bueno, pues tráenos 17 Canon. Sí, o sea, no era un número al azar, era el número que teníamos para cubrir todos los ángulos. Es decir, que no fue como 60, sino que nos pusimos a hacerlo en 3D primero y vimos con cuántas cubríamos absolutamente de una manera fluida todos los ángulos
y nos salían 60, luego nos salían 30 y no sé cuántos, y al final dijimos, si son menos de 17, aquí estamos ya fastidiados. Entonces dijeron, ¿es el mínimo? Sí, pues a por el mínimo. Guay. Me decía ayer David que, bueno, si han conseguido hacer user todo este trabajo, no es porque hubiese fuerza bruta en el estudio, sino porque son simplemente brutos. O sea que, y si no se os ha quedado claro que están un poco cholos, pues ir a preguntarles por qué se llaman user T38, que entonces ya os convencerán. Si tenéis más preguntas, esta gente estará por aquí. O sea que muchísimas gracias y un fuerte aplauso para vosotros. Sí, sí.